La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Estamos en descubrir. Y qué bueno que tenemos la palabra, porque a través de ella vamos a descubrir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Qué piensa usted de esa frase? Esa frase que es bíblica, esa frase que salió de la boca de Jesús. La mies es mucha, obreros pocos. Como que hay que pensar bien en esto, ¿no? Vamos al texto de la Sagrada Escritura, San Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Primero pensemos un poco en el ministerio de Jesús, unos rasgos característicos del ministerio de Jesús, para luego centrarnos en la frase. Jesús que recorría, dice la palabra, pueblos y aldeas. O sea, era, por decir así, un ministerio, Jesús era itinerante. Esto me fascina, porque yo lo vivo en carne propia. Un día en la costa norte, otro día en el sur, otro día en occidente, oriente, en el centro, fuera del país. O sea, en pueblos, en aldeas. Un día durmiendo en una cama esplendorosa en un hotel con aire acondicionado. Otro día muriéndome del calor con un ventilador que te sopla bien, aire calientísimo en la zona sur. O sea, la itinerancia nos va educando. La itinerancia nos va liberando. Y Jesús entonces recorría pueblos y aldeas. Luego enseñaba en las sinagogas. No es lo mismo enseñar que predicar, porque luego dice predicando el reino, el evangelio del reino. O sea, enseñar, discipular, predicar es despertar en la fe, despertar ese anuncio, esa buena nueva del reino. Es como querigma, catequesis. Querigma, el primer anuncio. Catequesis, el anuncio prolongado. Querigma, presentar a Jesús como Señor, Salvador y Mesías. Catequesis, la iglesia, donde prolongamos esta vida en Cristo. Enseñaba y predicaba. Y dice luego que sanaba enfermos. O sea, habían signos y prodigios. Pero hay algo que llama la atención. La forma de ver de Jesús. No solamente la manera de recorrer, la manera de enseñar, la manera de predicar, la forma de sanar, sino que el Señor nos revela algo que le da sentido a la frase, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Sabe cuál es? Mucha gente podrá recorrer, mucha gente podrá enseñar, mucha gente podrá predicar, mucha gente podrá ser tomada como instrumento de sanación, por supuesto que sí. Pero hay un principio lindísimo en el versículo 36. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella. La capacidad de ver. No solamente la capacidad de recorrer, la capacidad de enseñar, la capacidad de predicar, la capacidad de sanar, la capacidad de ver.
de ver la necesidad del pueblo, de ver el dolor del otro, de ver al otro en su realidad humana, en su condición, en su dolor, la capacidad de ver. Aquí podríamos unir en este tema de la capacidad de ver la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda? Sacerdote vio al herido, lo vio y siguió de largo. Levita lo vio y siguió. Samaritano lo vio y se acercó. Cuando aprendamos a ver como Cristo nos ve, nos vamos a hacer prójimos del próximo. Nos vamos a acercar al otro. La mies es mucha, los obreros pocos. Pero ¿qué tipo de obreros necesita el Señor? Obreros con una mirada sensible, obreros con un corazón de apertura al otro, obreros con el sentido de acercarse al otro, de ver la necesidad del otro. Porque dice el texto que los miraba, los veía y sintió compasión a tal grado que estaban como ovejas sin pastor, o sea, estaban desorientados, entristecidos, perturbados. Y Jesús tiene esa capacidad, esa cualidad que nos pide a nosotros también tener, porque la necesidad es mucha, el dolor es mucho, la decepción es mucha, la violencia es mucha, los problemas son muchos, la corrupción es mucho. Los obreros somos pocos. Y los pocos que somos, tenemos la exigencia de aprender a ver como Jesús ve al otro. Nada fácil. La palabra compasión. Aprender a ver con compasión. La palabra compasión tiene un significado, un sentido de sufrir juntos. Compasión se deriva del latín compatio. Compatio significa sufrir juntos. Jesús vio y Jesús sufrió junto a aquellos que estaban allí. Jesús sufre con la madre, junto a la madre cuyo hijo es un drogadicto, su hija le salió embarazada. Jesús sufre con la persona que ha experimentado un divorcio, una situación de infidelidad. Jesús sufre con el que está enfermo y le han dicho que es una enfermedad terminal. Jesús sufre con el que no tiene empleo, el alcohólico, el violento. Jesús sufre con, o Jesús sufre junto a, el rechazado por la sociedad, el que está en una cárcel, el que no se siente amado o amada por sus padres. La mies es mucha, los obreros pocos. Aprender a ver con compasión al otro es ser de esos obreros de calidad. Es que no debemos de aspirar a la cantidad de obreros, sino a la calidad de obreros. Y la calidad de obreros no es simplemente por cuánto recorremos, por cómo enseñamos, por cómo predicamos, por cómo sanamos. No, por cómo miramos al otro, por cómo tratamos al otro, por cómo nos ponemos al lado del que sufre. Por eso el camino de la fe es pasar de la teoría a la vivencia. La mies es mucha, hay tanta necesidad, tanto dolor, tanta frustración. Por eso la compasión implica, por ejemplo, comprender y compartir el sufrimiento del otro. La compasión nos mueve a aliviar el dolor del otro. La compasión. Jesús veía no solamente la necesidad humana, la realidad, las dificultades, multiplicación de panes y peces. Jesús también miraba la necesidad espiritual, no solamente la necesidad física. Cuidado con quedarte solo con la necesidad física, porque entonces vamos a funcionar desde la iglesia como una ONG. Cuidado con quedarte solo con lo físico. También hay que ver lo espiritual. Equilibrio.
Y por eso Jesús en el texto que estoy tomando de San Mateo, capítulo 9, capítulo 10, perdón, me llama la atención la frase cuando dice, rueguen por tanto, rueguen. Cuando hablamos de obreros para la mies, comúnmente cometemos un error. Pensamos en los obreros a nivel únicamente de sacerdotes y religiosas. Y estamos cometiendo un error. Porque también tenemos que involucrarnos nosotros los laicos. Sí, tenemos que involucrarnos. Hacen falta laicos con mentalidad de obreros. Hacen falta laicos con disponibilidad de servir, de entregar, de salir de su zona de confort, de tomar una conciencia de ser discípulos, de vivir más a profundidad ese anhelo, ese deseo de santidad, de promover el reino de Dios en nuestro trabajo, desde nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestro silencio, con nuestras decisiones, nuestro comportamiento, en la manera como tratamos al otro. La mies es mucha, los obreros pocos, pero dice el Señor, rueguen por tanto. Rogar por tanto. La oración, clamar. El tema de la cosecha es mucha, llama poderosamente la atención. El texto enfatiza la cantidad de personas necesitadas del Evangelio, necesitadas del amor de Dios. Pero el texto también nos hace ver que esa cosecha que es mucha, esa necesidad que es mucha, la mies es mucha, las necesidades son muchas, el dolor es grande. La pregunta es, ¿qué hago yo como discípulo de Cristo ante esa realidad? Que puede ser en mi familia, puede ser en algún vecino, puede ser en algún hermano de comunidad, en alguna persona que es compañero de trabajo. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo veo yo al otro? ¿Cómo veo el dolor del otro? ¿Le veo pero paso de largo? ¿O le veo y me acerco para darle una palabra de esperanza, para hacer un sentido de promoción humana, para ver cómo le apoyo, a ver cómo le promovemos a esta persona? Las realidades de hoy son altamente exigentes. Tenemos una sociedad enferma. Y la sociedad está enferma porque el ser humano está enfermo. Lo que vemos en la sociedad, en este ámbito político que estamos viendo aquí en nuestra nación, es porque el corazón de la gente que está involucrada en la política está enfermo. Enfermo de ambición, enfermo de ansia de poder, enfermos de corrupción, enfermos de manipulación. Vemos síntomas en la sociedad de que esta sociedad cada vez se está poniendo más grave y puede entrar en una etapa de agonía. Por eso la iglesia no se puede quedar callada, como algunos políticos anhelan y desean, que los curas no hablen de política. Es que ningún cura ha hablado de política. Yo no soy sacerdote. Y yo como laico anuncio, pero también denuncio. Y es ahí donde uno tiene que aprender a ver como Cristo vio, aprender a ver a esta sociedad desorientada, angustiada, perdida por la manipulación de políticos llenos de venganza, de odio, de rencor, de complejos de supremacía, llenos de avaricia, de manipulación, de victimismo, llenos de arrogancia, de prepotencia. ¿Hacia dónde conduce todo eso? A la destrucción.
Jesús vio a esta gente como ovejas sin pastor. ¿Cómo vemos a los pobres hoy en día? ¿Cómo vemos a los jóvenes hoy en día? ¿Quién? ¿Qué formas, qué estructuras, qué decisiones desde el gobierno se establecen para proteger a la mujer? Tanta violencia contra la mujer, a la familia. ¿Cómo se crean fuentes de trabajo? ¿Cuáles son los proyectos, las estrategias? O sea, aprender a ver la realidad. Aprender a ver la realidad. Y es ahí toda esta trama del tema del dolor humano que hay y que no podemos pretender creer que el sentido de la fe es únicamente estar ante Jesús sacramentado, orando y nada más. No, el Evangelio transforma el mundo interior y el mundo exterior. Por eso, cuando Jesús habla de los obreros, que son pocos, significa que la misión de la iglesia necesita trabajadores, pero trabajadores con un sentido de aprender a ver como Cristo ve la realidad. Aprender a ver al otro en su dignidad de persona. Obreros que estén dispuestos a servir, no a servirse. Que estén dispuestos a entregarse, que estén dispuestos a morir a sí mismos. Sacerdotes, religiosas, laicos, todos somos obreros, todos somos obreros. Mira bien que el texto me gusta mucho porque el texto utiliza la palabra obreros. No habla de gerentes, no habla de especialistas, no habla de ejecutivos, habla de obreros. La mies es mucha, los obreros, no dice los ejecutivos, no dice los especialistas, no. Obreros, dispuestos a sacrificarse, dispuestos a morir a sí mismos, dispuestos a donarse, dispuestos a renunciar, obreros. A ver, mi querido hermano sacerdote, con todo respeto, tú tienes mentalidad de obrero. Tu estilo de vida es un estilo de vida de un obrero o de un ejecutivo. La forma como tratas, la manera como miras a tus parroquianos, ¿es la de un obrero o la de un ejecutivo? A ver, papá, mamá, me involucro yo. ¿Cómo miramos al cónyuge, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos? ¿Con una visión de obreros o de ejecutivos? Yo aquí. El obrero está al nivel del otro. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia recuperar. La mentalidad de obreros. No somos especialistas. No somos ejecutivos. Obreros. Aprender a ver la soledad del otro, el dolor del otro, la necesidad del otro, para acompañarle, para promoverle, para animarle, para hacerle ver que no es un número más, que es una persona, que es un matrimonio, que es una familia, y que aquí está la iglesia que les acoge, que te acompaña, que les acompaña. Pidámosle al Señor tener esa capacidad de aprender a ver, porque la mies es mucha. Obreros pocos, y algunos de estos obreros con mentalidad de ejecutivos, con mentalidad de especialistas. No. Los pocos obreros debemos de aspirar a la mentalidad de una visión que nos acerque al que sufre, que nos inspire para promover la dignidad de la persona. Por eso es fundamental entender. No basta con recorrer, no basta con enseñar, no basta con predicar, no basta con sanar. Tenemos que aprender a ver. Aprender a ver la mies.
aprender a ver el dolor, la necesidad, para que entonces nuestra vida se convierta en la respuesta de Dios para ellos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el Señor nos propone hoy el hecho de no solamente rogar que el Señor mande obreros, sino que sean los pocos que habemos, los pocos obreros, sean sacerdotes, religiosas, laicos, seamos de calidad? Es que la clave está en esto. La clave no está en la cantidad. La clave está en la calidad. La calidad. De la calidad surge la cantidad. Un buen sacerdote es el mejor promotor vocacional. Su buen testimonio de vida, su buena amabilidad, su signo de humildad, de sencillez, su docilidad a su obispo, todo ello va promoviendo una identidad que más de algún joven le ve, más de algún joven adulto aspira también porque tiene un buen modelo en la parroquia. Lo mismo en casa. Un laico, hombre o mujer, catequista, legado a la palabra, misionero, lo que sea, que aprende a amar, que aprende a perdonar, que aprende a servir como Cristo, se convierte en un buen modelo que inspira a sus hijos a seguir también a Jesús. Entonces, la mies es mucha, los obreros pocos, pero estos pocos obreros tenemos que aprender a ver como Cristo nos ve. Tenemos que aprender a ver al prójimo como Cristo nos ve a cada uno de nosotros. ¿Cómo te ve Jesús? Te ve con misericordia, no te condena. Te ve con misericordia. Por lo tanto, eso nos tiene que motivar. Nos tiene que motivar a seguir recorriendo, sí. A seguir enseñando, sí. A seguir predicando, sí. A seguir sanando, sí. Pero con un corazón sensible. Con un corazón abierto al dolor, a la limitación, a la necesidad de los demás. Jesús los vio, sintió compasión, sufrir juntos, sufrir con. Jesús comprendió la necesidad, comprendió el dolor de los demás, sintió compasión, los vio como ovejas sin pastor. A eso nos llama el Señor. La iglesia tiene la misión, y cuando digo la iglesia no me refiero solo a la jerarquía. Todo bautizado es iglesia. Tenemos que aprender a ver esta realidad social con compasión, esta realidad de dolor, esta realidad de incertidumbre, esta realidad marcada por la corrupción, por la manipulación política, esta realidad marcada por el narcotráfico, esta realidad marcada por el desempleo, por la violencia que promueven las maras, esta realidad del consumismo, del materialismo, esta realidad que se está desencarnando el amor, la misericordia, el respeto. Todo por la ambición. ¿La ambición a qué? Al poder. Al poder. Jesús ve esa realidad para transformarla. Aprendamos hoy, a razón de esta reflexión, a saber interpretar que la mies es mucha, los obreros pocos, aprender a ver como obreros la realidad con ojos de misericordia, para poder entender que la compasión nos impulsa a sufrir con, a sufrir juntos. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.